Las noches tienen un aire extraño, ¿verdad? Hay algo en la soledad de la madrugada, en el silencio pesado de las calles vacías, en la forma en que las sombras parecen moverse con vida propia. Para la mayoría, la noche es un tiempo de descanso. Pero para aquellos que trabajan mientras el mundo duerme, la oscuridad es su única compañía y, a veces, algo más. Daniel siempre había sido escéptico. No creía en fantasmas, en presencias ni en supersticiones. Para él, trabajar de noche no era más que una cuestión de costumbre. Un turno más. Pero todo cambió la noche en que se encontró con algo que desafió su lógica, algo que lo dejó marcado para siempre. Era un vigilante de seguridad en una vieja fábrica a las afueras de la ciudad. Un edificio abandonado durante el día, lleno de ecos y rincones oscuros, donde el viento se filtraba por las grietas y hacía que las paredes crujieran como si tuvieran vida. Su única tarea era patrullar el lugar, asegurarse de que todo estuviera en orden y, de vez en cuando, reportar cualquier actividad sospechosa. Pero esa noche, algo estaba diferente. Desde el momento en que entró a la fábrica, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire parecía más pesado, más denso. Las luces de los pasillos parpadeaban con una intermitencia anormal, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Trató de ignorarlo. Solo cansancio, se dijo. Pero entonces, justo cuando revisaba la primera planta, escuchó el primer sonido. Un susurro. No venía de su radio. No venía de afuera. Era algo dentro del edificio. Se quedó quieto, conteniendo la respiración. Pensó que quizás era el viento, o un eco extraño de algún ruido lejano. Pero entonces, lo escuchó de nuevo, más claro, más definido. Era una voz. Baja, ronca, como si alguien estuviera llamándolo desde la oscuridad. Su mano se tensó sobre la linterna mientras enfocaba el pasillo frente a él. Nada. Solo el pasillo vacío, la luz temblorosa iluminando las puertas cerradas. Pero el sonido seguía allí, como si alguien estuviera justo a su lado, murmurando palabras ininteligibles. El corazón le latía con fuerza. Dio un paso atrás y sintió que pisaba algo. Cuando bajó la mirada, vio marcas en el suelo. No eran huellas normales. Eran más profundas, como si alguien hubiera estado arrastrándose, como si algo hubiera pasado por ahí momentos antes. La radio en su cinturón soltó un ruido estático repentino, seguido por una voz distorsionada. Su nombre. Daniel. El sonido de la radio lo paralizó. No había nadie más en la fábrica. Estaba solo. O al menos, eso creía. Daniel había conseguido aquel trabajo como una oportunidad rápida de ganar dinero extra. No era el empleo ideal, pero las noches en la fábrica le daban tiempo para pensar, para desconectarse del mundo exterior. El edificio había sido una planta de ensamblaje décadas atrás, pero llevaba años en desuso. Solo quedaban algunos muebles oxidados, viejas máquinas cubiertas de polvo y pasillos interminables que parecían un laberinto en la penumbra. Su turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Lo mismo cada día, revisar cada piso, asegurarse de que no hubiera intrusos y reportar cualquier anomalía. La paga era decente, y como no creía en rumores ni leyendas urbanas, aceptó el trabajo sin pensarlo dos veces. Pero había algo inquietante en aquel lugar. No solo el silencio, no solo la soledad. Era como si el edificio tuviera memoria. Como si las paredes guardaran secretos que nadie debía descubrir. Los trabajadores anteriores no duraban mucho. Algunos renunciaban sin dar explicaciones. Otros aseguraban haber visto cosas, figuras que se movían entre las sombras, voces en los pasillos vacíos. Daniel siempre pensó que eran cuentos para asustar a los nuevos. Hasta esa noche. El supervisor le había entregado las llaves del edificio y un pequeño radio de comunicación. No pasa nada aquí, le dijo con una sonrisa forzada. Solo mantente alerta. Pero en su mirada había algo más.
Algo que Daniel no supo interpretar en ese momento. Las cámaras de seguridad eran antiguas y muchas no funcionaban. El sistema eléctrico era inestable, lo que hacía que algunas luces parpadearan constantemente. Las puertas de metal emitían chirridos largos y agónicos cuando se abrían, como si algo en el edificio protestara por su presencia. Aquella noche, el aire dentro de la fábrica estaba más frío de lo habitual. Daniel sintió un escalofrío al encender su linterna y comenzar su ronda habitual. Pasó por la zona de oficinas, donde los escritorios seguían cubiertos de papeles antiguos. Algunas sillas estaban caídas, como si alguien las hubiera empujado en un intento desesperado de escapar. La segunda planta era la más inquietante. Había un pasillo largo con ventanales sucios que daban hacia el exterior. Pero algo no estaba bien. Cuando Daniel iluminó el cristal con su linterna, sintió que algo lo observaba desde la oscuridad del otro lado. Un reflejo. Pero no era el suyo. La figura desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Daniel tragó saliva y respiró hondo. No empieces con tonterías, se dijo. Pero cuando bajó la mirada, vio algo aún más aterrador. Huellas. No eran las suyas. No eran de alguien caminando normalmente. Eran marcas arrastradas, como si alguien hubiera sido arrastrado por el suelo. Y conducían hasta una puerta cerrada con un candado viejo y oxidado. Daniel sintió que el aire se volvía más pesado. La sensación de que no estaba solo en aquel edificio se hizo insoportable. Y entonces, lo escuchó de nuevo. Un susurro. Detrás de la puerta. Y esta vez, no estaba solo. Daniel se quedó inmóvil frente a la puerta. Su respiración se volvió pesada y su pulso martillaba en sus oídos. Todo en su instinto le decía que se alejara, que ignorara lo que estaba detrás. Pero la lógica lo obligaba a quedarse. Debe ser el viento, pensó. O quizás un animal. Pero entonces, la puerta tembló. Un golpe seco, sordo, como si algo del otro lado hubiera chocado contra ella. Daniel retrocedió un paso y apuntó la linterna hacia la cerradura. El candado seguía en su lugar, viejo y oxidado. Nadie debería poder entrar ahí. Tomó su radio y presionó el botón. Aquí Daniel, revisando la segunda planta. ¿Alguien más en el edificio? Ruido estático. Silencio. Luego, una voz distorsionada, apenas un murmullo entre el ruido. Vete. Daniel sintió un escalofrío subirle por la columna. Giró sobre sus talones, asegurándose de que nadie estuviera detrás de él. Nada. Solo el pasillo vacío y la luz parpadeante que proyectaba sombras erráticas en las paredes. Algo estaba mal. Muy mal. Decidió continuar su recorrido, ignorando la puerta sellada. Pero a cada paso que daba, la sensación de que algo lo observaba se hacía más intensa. Era como si el aire mismo se volviera más denso, como si las paredes se acercaran lentamente, atrapándolo. Cuando llegó a la sala de control, revisó las cámaras. La mayoría no funcionaban, pero una de ellas, la del pasillo donde había estado hace un momento, sí. La pantalla mostraba el corredor vacío. Pero entonces, algo se movió. Una figura oscura. No caminaba. Se deslizaba. Lento, con movimientos antinaturales, como si flotara a unos centímetros del suelo. Daniel sintió el estómago retorcerse. La figura avanzó por el pasillo, girando la cabeza en su dirección, aunque la cámara no debía poder verlo. Y entonces, desapareció. La radio crujió de nuevo. Esta vez, la voz era más clara. «Corre». Daniel se puso de pie de un salto. El sonido de pasos resonó en el pasillo afuera de la sala de control. No estaba solo. Daniel sintió el pánico treparle por la garganta. Los pasos afuera eran lentos, pero pesados. No podía ser el viento, no podía ser su imaginación. Alguien, o algo, estaba allí.
Con la linterna temblando en su mano, se acercó a la puerta de la sala de control. Pegó el oído a la madera, intentando escuchar mejor. Silencio. El pasillo estaba en completo mutismo. Ni siquiera el zumbido de la electricidad o el eco del viento. Nada. Pero cuando retiró la cabeza de la puerta, algo cambió. El reflejo en la pantalla de una de las cámaras. Allí, de pie, justo detrás de él. Un rostro pálido, de ojos hundidos y una boca entreabierta como si estuviera a punto de susurrarle al oído. El cuerpo de Daniel se paralizó. Podía sentir el frío en su nuca, la presencia densa, opresiva. Cada parte de su ser le gritaba que no se diera la vuelta. Pero lo hizo. La linterna iluminó el aire vacío. Nada. La presión en su pecho era insoportable. Respiró hondo y tomó la radio con dedos entumecidos. Aquí, Daniel, hay alguien en el edificio, repito, hay alguien. Pero su voz se cortó cuando la radio crujió con interferencia. Un ruido distorsionado emergió del aparato. Como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, superponiéndose en un murmullo caótico. Y entonces, la luz parpadeó violentamente. El reflejo volvió. Esta vez, frente a él. Una figura oscura, huesuda, con extremidades demasiado largas para ser humanas. Sus ojos, dos cuencas vacías. Su boca, una abertura distorsionada en un rictus de sufrimiento. La linterna cayó de su mano. La cosa avanzó. Un chillido inhumano llenó el aire cuando el mundo a su alrededor pareció hundirse en una negrura absoluta. Daniel sintió unas manos heladas cerrarse alrededor de su garganta. Su visión se nubló. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Las voces en la radio se fusionaron en un solo susurro, claro, gélido. Ya eres parte de nosotros. Y la oscuridad lo consumió. El sonido de un timbre lejano lo despertó. Un pitido agudo, repetitivo, perforando la oscuridad. Daniel abrió los ojos con un sobresalto, jadeando, sintiendo su pecho oprimido por el terror. Estaba tirado en el suelo frío de la fábrica. Las luces parpadeaban débilmente sobre su cabeza. No recordaba cómo había llegado allí. Intentó moverse, pero sus músculos estaban rígidos, como si hubiera estado inmóvil por horas. Su linterna seguía encendida, rodando sobre el suelo a pocos centímetros de él. El radio estaba en su mano. Lo levantó con dedos temblorosos y presionó el botón. Aquí, Daniel, ¿alguien me copia? El mismo estático de siempre. Pero esta vez, algo diferente. Una risa. Baja, gutural. Como si alguien estuviera justo al otro lado del canal, divirtiéndose con su miedo. Daniel se puso de pie con dificultad. Su cabeza latía con fuerza, como si algo dentro de él se resistiera a despertar del todo. Miró a su alrededor. La sala de control estaba vacía. No había señales de la figura, ni de las sombras, ni de las voces. Pero algo no encajaba. Sacó su teléfono para ver la hora. 6:03 de la mañana. El turno había terminado. Aturdido, tomó su chaqueta y caminó hacia la salida. La luz del amanecer filtrándose por los ventanales debería haberle dado alivio. Pero no lo hizo. Cuando cruzó la puerta principal, el supervisor lo esperaba junto a la garita. ¿Todo bien?, preguntó con un tono casual, pero en su mirada había algo extraño. Daniel dudó. Su garganta estaba seca. Miró a su alrededor, al estacionamiento desierto, al cielo que comenzaba a teñirse de azul. Sí, creo que sí. El supervisor sonrió. Bien. Nos vemos en tu próximo turno. Daniel asintió y se alejó. Pero mientras caminaba, sintió que algo lo seguía. Un reflejo en la ventana de su auto. Se detuvo en seco. La imagen no coincidía con sus movimientos. El reflejo lo observaba, con ojos oscuros y hundidos, con una sonrisa torcida que no pertenecía a su rostro.
Daniel parpadeó, y la figura desapareció, pero en el fondo de su mente, una voz familiar susurró, como una marca imborrable en su conciencia: ya eres parte de nosotros. Si alguna vez has trabajado de noche, sabes que el ambiente cambia. El silencio se vuelve más pesado, las sombras parecen moverse y la sensación de que no estás solo es casi inevitable. Pero ¿qué pasa cuando esa sensación se convierte en algo real? Daniel sobrevivió a su turno, pero ¿realmente salió de la fábrica? ¿O una parte de él se quedó atrapada en ese edificio, repitiendo cada noche el mismo destino? Ahora te pregunto a ti, Linterna, ¿has tenido alguna experiencia extraña trabajando de noche? Tachuela Redonda, ¿alguna vez sentiste que algo te observaba cuando estabas completamente solo? Ojo, ¿crees que hay entidades que acechan en lugares abandonados, esperando a la próxima víctima? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Las mejores historias podrían aparecer en un próximo video, si es que logras contarla antes de que la noche te reclame, y recuerda, si alguna vez te susurran en la oscuridad, no respondas. No olvides dejar tu like si te gustó esta historia, suscribirte para más relatos aterradores y activar la campanita, porque nunca sabes cuándo será tu turno de vivir un horror como este. Ojo, duerme bien. Si puedes. Ojo. Era una noche tranquila en el supermercado. Las luces brillaban con una intensidad incómoda, parpadeando de vez en cuando como si algo estuviera a punto de salir de las sombras. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada, la hora en la que la mayoría de los empleados ya se han ido, y el lugar comienza a sumergirse en un silencio absoluto. Pero para Laura, la encargada de la limpieza nocturna, ese silencio solo significaba una cosa: que ella estaba completamente sola. O al menos eso pensaba. Se encontraba en el pasillo de los cereales, cuando de repente escuchó un ruido. Un crujido bajo y sordo que venía del fondo del supermercado. Pensó que tal vez era uno de los estantes, que a veces se movían por el peso de los productos. Sin embargo, algo en su interior la inquietó. El sonido no parecía de un estante, ni de los productos. Era como si alguien caminara por el supermercado. Como si estuviera esperando a que Laura, sola en esa vasta y desolada tienda, se diera cuenta de que no estaba tan sola como pensaba. La luz del pasillo titiló nuevamente, y un escalofrío recorrió su espalda. Respiró hondo y decidió que lo mejor era continuar con su trabajo. Pero mientras avanzaba hacia la siguiente sección, algo mucho más aterrador ocurrió. Vio a alguien, o algo, en el reflejo del vidrio del pasillo. Una figura delgada, alta, que parecía moverse rápidamente por el pasillo contrario al de ella. Su corazón se aceleró. Pero pensó que tal vez era solo su imaginación jugando con ella. Sin embargo, lo que Laura no sabía era que esa figura no era una ilusión. Esa noche, el supermercado iba a revelar su lado más oscuro. Algo, o alguien, había estado esperando en las sombras, esperando a que ella lo descubriera. Era un supermercado grande, uno de esos que se extendía por varios pasillos interminables, con estantes repletos de productos que parecían no tener fin. Aunque durante el día el lugar estaba lleno de vida, con clientes corriendo de un lado a otro y cajas registradoras que no paraban de sonar, la noche lo transformaba en un lugar completamente distinto. Una especie de vacío reinaba en el aire, como si todo en ese espacio hubiera sido absorbido por la oscuridad. Laura, una joven de 22 años, había comenzado a trabajar allí hacía solo unos meses. Su tarea era sencilla: limpieza nocturna, asegurándose de que todo estuviera listo para el día siguiente. A veces, el trabajo era monótono y agotador. Pero lo que más la inquietaba no era la cantidad de trabajo, sino la sensación de estar siempre observada, como si alguien, en algún rincón, estuviera esperando verla. Durante las primeras semanas, Laura descartó esa sensación como producto del cansancio y la soledad. Sin embargo, con el tiempo, esa sensación comenzó a intensificarse. A esa hora de la noche, el supermercado era una maraña de sombras.
El sonido de los ventiladores en el techo hacía eco en los pasillos vacíos, y las luces, a veces demasiado brillantes, a veces demasiado tenues, parecían tener vida propia. Cada rincón estaba plagado de estantes repletos de productos, pero también de silenciosos vacíos, que parecían aguardar algo. Como si el supermercado no solo albergara productos, sino secretos ocultos, algo que se manifestaba solo cuando la noche se cernía sobre el lugar. Laura solía recorrer los pasillos con su carrito, barriendo y fregando el suelo, pero siempre había algo en el aire que no lograba identificar, un murmullo en la distancia, el sonido de un producto cayendo sin explicación, una sombra que se movía justo al límite de su visión periférica. Eran detalles pequeños, casi insignificantes, pero lo suficiente como para hacerla sentir incómoda. A menudo se preguntaba si era solo el cansancio jugando con su mente. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Todo parecía más tenso, más pesado. La niebla de la madrugada se colaba a través de las ventanas y el aire, cargado de humedad, se volvía más denso. Las luces comenzaron a parpadear. Primero de manera sutil y luego con más frecuencia. El supermercado, que ya por sí mismo era un lugar inquietante durante la noche, parecía ahora estar en un estado de tensión palpable, como si algo estuviera a punto de suceder. Laura no lo sabía, pero esa noche todo lo que había temido iba a cobrar vida. Los pasillos oscuros, los estantes llenos de productos, y esa sensación constante de ser observada, todo cobraba sentido. El supermercado no era solo un lugar donde ella trabajaba, era un escenario para algo mucho más siniestro. Laura continuó con su tarea sin poder sacudirse la sensación de inquietud. La luz parpadeó nuevamente, y esta vez estuvo apagada por un momento más largo de lo normal. Los pasillos, siempre fríos y vacíos en la noche, parecían aún más desolados. El sonido del ventilador de techo ahora se había convertido en un murmullo constante, casi como si alguien lo estuviera manipulando. No había razón para preocuparse, pensó Laura. Era solo su mente jugando trucos con ella, pero algo no estaba bien. A medida que avanzaba por el supermercado, pasando por las estanterías de productos congelados, comenzó a notar algo aún más extraño. Un leve crujido, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Laura se detuvo, respirando profundamente. Estaba sola. Era imposible que hubiera alguien más allí. Sabía que la seguridad del lugar siempre revisaba las cámaras y que, si algún extraño estuviera merodeando, las alarmas se habrían activado. Pero el crujido persistió, cada vez más cerca, como si alguien estuviera acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para acercarse. Se giró, buscando con la mirada alguna pista de lo que estaba ocurriendo, pero no vio nada. Los estantes, cargados de productos, seguían quietos, inamovibles. Las luces, intermitentes, iluminaban de manera tenue los pasillos. De repente, un ruido sordo, casi imperceptible, llegó desde el fondo del supermercado. Era un sonido que Laura reconoció, el sonido de un carrito de compras siendo empujado por el suelo. Se quedó congelada, el corazón acelerado. ¿Quién podría estar ahí a esa hora?, decidió investigar. Con pasos lentos, avanzó hacia el origen del ruido. A medida que se acercaba, la temperatura en el aire parecía descender, como si una capa de frío estuviera envolviendo el supermercado. El ambiente se sentía denso, cargado, casi como si todo estuviera esperando un desenlace inevitable. Cada paso que daba hacia el fondo del supermercado la hacía sentir más nerviosa. El crujido del carrito se repetía, pero de una manera errática, como si la persona que lo estuviera empujando estuviera jugueteando con ella, sabiendo que la estaba observando. Laura se detuvo en seco cuando notó algo extraño en el suelo. Allí, entre los estantes, vio un objeto brillante, una llave antigua. No podía comprender qué hacía una llave ahí, en medio del supermercado, en pleno turno de noche. La recogió con cautela, observando su extraña forma. Era de hierro, pesada, y tenía inscripciones que no lograba leer con claridad. Decidió que lo mejor sería llevarla a la oficina para investigar más tarde.
Sin embargo, al levantarse, un ruido más fuerte la sacó de su concentración, el sonido de pasos que se acercaban rápidamente. Miró en todas direcciones, pero no había nadie. Nadie visible. Pero los pasos continuaban acercándose. Su respiración se aceleró mientras su mente comenzaba a trabajar a 1000 por hora. ¿Estaba realmente sola? ¿O algo más estaba allí con ella? La sensación de ser observada se intensificó, como si algo estuviera acechando, esperando a que Laura descubriera lo que se ocultaba en las sombras del supermercado. Laura, con el corazón en la garganta, retrocedió hacia el área de las cajas, esperando encontrar alguna explicación. Sin embargo, lo único que encontró fue un silencio más profundo, un vacío que no podía comprender. Estaba atrapada en una red invisible, en un juego al que no había sido invitada. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba esperando ella encontrar? La clave que había encontrado no era un simple objeto perdido. Había algo mucho más grande, mucho más siniestro detrás de todo esto. La atmósfera en el supermercado era cada vez más pesada. Laura, con la llave aún en la mano, caminaba por los pasillos, observando a su alrededor con ansiedad. Los pasos que antes había escuchado parecían haberse detenido, pero la sensación de que algo o alguien la observaba no desaparecía. No había manera de explicarlo, pero su mente no podía dejar de pensar que estaba siendo observada, que cada movimiento que hacía era seguido, incluso cuando no había nadie visible. Al llegar al pasillo principal, se detuvo frente a los estantes llenos de productos. Un ruido, un susurro casi inaudible, vino del fondo, justo detrás de las estanterías. Como un susurro suave y lejano que se mezclaba con el zumbido de las luces. Laura, paralizada, giró la cabeza rápidamente, pero no había nadie allí. Solo estantes vacíos y más estantes vacíos. Debe ser mi mente, pensó para sí misma, intentando calmarse. Solo son los nervios. Pero algo dentro de ella le decía que eso no era normal. Los pasos, los crujidos, la llave, todo eso formaba un rompecabezas aterrador que aún no lograba comprender. Decidió que lo mejor sería ir a la oficina, revisar las cámaras de seguridad y llamar a la seguridad del edificio. Pero al girarse para caminar hacia la oficina, un grito desgarrador, profundo y gutural, resonó a lo largo del pasillo. El sonido fue tan inesperado que Laura se quedó sin aliento. Era un grito de terror, como el de alguien que sufría una agonía indescriptible, como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. El eco del grito parecía multiplicarse por todo el supermercado, envolviendo el aire en un terror palpable. La piel de Laura se erizó de inmediato. ¿De dónde había salido ese sonido? No había nadie en el supermercado, no podía ser un cliente ni un empleado. Algo más estaba allí. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear violentamente y el supermercado entero parecía temblar. El sonido del carrito de compras volvió, pero esta vez con mayor fuerza, como si alguien lo estuviera empujando de forma desesperada, casi frenética. Los estantes comenzaron a moverse ligeramente, como si algo estuviera sacudiéndolos desde dentro. Un viento frío, inesperado, recorrió los pasillos, helando el aire, y Laura sintió como un escalofrío helado se apoderaba de su cuerpo. Sin pensarlo, corrió hacia la salida, sin mirar atrás. Pero, justo antes de alcanzar la puerta de salida, vio algo que la paralizó. Una figura oscura, alta y delgada, se materializó frente a ella, emergiendo de las sombras, como si siempre hubiera estado allí, esperando. No podía ver su rostro, solo la silueta, pero sentía su presencia en lo más profundo de su ser. La figura se acercaba lentamente, con movimientos fluidos, casi como si flotara, y Laura podía escuchar sus pasos resonando en el suelo. En ese momento, la llave en su mano comenzó a calentarse, como si estuviera emitiendo una energía extraña, algo fuera de lo común. El terror inundó su cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó una mano hacia ella. En ese instante, Laura comprendió que no estaba frente a una persona, sino a algo mucho más antiguo y malicioso. Un ser que había estado esperando su momento,
esperando que ella, sin saberlo, lo hubiera despertado con la llave. Sin poder gritar, sin poder moverse, Laura fue rodeada por la oscuridad total. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Todo en su entorno desapareció, y solo quedó el sonido del viento, los murmullos lejanos, y la sensación de estar atrapada en una pesadilla interminable. La oscuridad que envolvía a Laura era espesa, como un manto pesado que la aprisionaba, haciéndole difícil respirar, difícil pensar. Por un momento, sintió que se desvanecía, como si todo su cuerpo se desintegrara en la nada. Pero entonces, en medio de esa oscuridad impenetrable, algo en su interior la impulsó a seguir adelante. Con esfuerzo, levantó la mano que sostenía la llave, que ahora ardía con una luz extraña, como si poseyera vida propia. La luz de la llave iluminó brevemente la figura oscura que se acercaba a ella, revelando por un instante su rostro. No era humano. La cara estaba distorsionada, con ojos vacíos y una expresión macabra que parecía más un espectro que una criatura viva. De repente, una visión aterradora inundó su mente. Laura vio flashes de momentos del pasado, fragmentos distorsionados de una historia que no comprendía. El supermercado, en otro tiempo, con una construcción diferente, mucho más antigua, rodeada de oscuridad. Viendo a personas desapareciendo en sus pasillos, gritos apagados por el tiempo. Y, en el centro de todo, la llave que sostenía, como una pieza crucial para desbloquear el mal que había estado esperando. Laura comprendió que el supermercado no siempre había sido lo que parecía ser. Había sido construido sobre un lugar donde personas habían desaparecido misteriosamente y los ecos de sus almas atrapadas aún rondaban las paredes. La llave no era solo un objeto, era un portal, un símbolo de lo que estaba sellado, esperando a ser liberado. Y, sin saberlo, ella había sido la elegida para abrirlo. El ser oscuro, que hasta ese momento solo había sido una silueta, comenzó a hablar en un susurro bajo, incomprensible, pero con un tono que reverberaba en su mente. Has liberado lo que no debía ser liberado. Ahora no hay vuelta atrás. Las palabras resonaron en su cabeza, mientras el aire se volvía aún más espeso, como si el tiempo mismo se estuviera doblando y desmoronando. Laura sintió que su cuerpo se paralizaba, que algo invisible le estaba arrastrando, pero no podía moverse. La figura avanzaba lentamente. Y con cada paso, la luz de la llave se intensificaba, iluminando más y más la realidad que la rodeaba. Fue entonces cuando, de repente, todo se detuvo. El supermercado se desvaneció. El aire pesado, la figura oscura, la llave, todo desapareció en un parpadeo. Laura se encontró de nuevo en el pasillo, con las luces brillando de manera normal, el aire fresco y la calma que precede a la tranquilidad. Pero algo había cambiado en ella. El miedo, la sensación de terror indescriptible, aún la rodeaba. Y la llave. La llave seguía en su mano, pero ya no era la misma. Su peso era más evidente, más real, y un frío inquietante emanaba de ella. Sabía que algo había cambiado para siempre. Y, mientras miraba hacia el fondo del pasillo, vio una sombra deslizándose rápidamente entre los estantes, como si estuviera esperando su siguiente movimiento. Laura salió del supermercado, temblando, sin mirar atrás, pero sabía que nunca podría olvidar lo que había experimentado. El supermercado seguía siendo solo un lugar en la superficie, pero en lo más profundo, estaba lleno de secretos oscuros, de almas atrapadas y de puertas que no deberían haberse abierto. Y la llave, esa llave, seguiría con ella, siempre. En algún lugar, algo o alguien estaba esperando a que ella lo liberara nuevamente. Quizás no era un final, sino el comienzo de algo mucho más siniestro. La historia de Laura no termina aquí. Lo que ella vivió en esa noche oscura en el supermercado, lo que descubrió al tomar esa extraña llave, no fue un simple accidente. Fue solo el comienzo de algo mucho más grande, más perturbador. ¿Qué hay realmente detrás de esas puertas cerradas, de esos pasillos solitarios y silenciosos? ¿Qué otros secretos guarda ese supermercado, o cualquier otro lugar en el que nos encontramos sin saber lo que se oculta a nuestro alrededor?
Quizás nunca lo sabremos, pero lo que es seguro es que Laura, al igual que todos nosotros, ha tocado la punta del iceberg de algo mucho más terrorífico. Y ahora, la pregunta es, ¿estás listo para enfrentarte a lo desconocido? ¿Serías capaz de entrar a ese supermercado cuando el sol se pone, sin saber qué puede estar esperando entre las sombras? Piensa bien antes de tomar una decisión, porque, como aprendió Laura, lo que encuentras en la oscuridad puede no ser lo que esperabas. Y lo que uno libera puede quedar atrapado para siempre. Si te ha gustado esta historia, si te ha dejado con la piel erizada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras historias. Comenta abajo cuál crees que es el secreto de ese supermercado. ¿Has tenido alguna vez una experiencia extraña en un lugar que pensabas seguro? Compártelo con nosotros. Porque este canal está aquí para traer los relatos más escalofriantes que puedas imaginar. Recuerda, no todo lo que brilla es oro, y no todos los lugares son lo que parecen. La próxima vez que vayas a un supermercado o entres a cualquier edificio durante la noche, ¿qué será lo que realmente estás buscando? O tal vez, lo que te está buscando a ti, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, este final te ha dejado con ganas de más. Déjanos tus comentarios y prepárate para la próxima historia, porque lo que está por venir será aún más aterrador. La noche era oscura y el viento soplaba con fuerza, creando una atmósfera helada que recorría los pasillos desérticos de la gasolinera. La luz titilante de las lámparas de neón parpadeaba intermitentemente, como si intentara advertir algo que se encontraba a punto de suceder. Estaba solo, era una madrugada normal en mi turno de trabajo nocturno, o al menos eso pensaba. Nada me había preparado para lo que iba a vivir aquella noche, algo tan extraño y perturbador que ni siquiera ahora, años después, logro entender si fue real o simplemente el reflejo de una mente demasiado cansada. Pero lo que sucedió esa noche, eso nunca lo olvidaré. Eran casi las 3 de la mañana cuando el primer coche se detuvo en la estación de servicio. La luz de los faros se proyectaba como sombras alargadas en el pavimento, creando una imagen fantasmal que me heló la sangre. El conductor no se bajó, no hizo ningún movimiento. Solo quedó allí, inmóvil. Pensé que tal vez era alguien esperando, o quizás un cliente esperando que alguien lo atendiera. Pero cuando me acerqué a la ventanilla, el miedo comenzó a tomar forma. No había nadie dentro del coche. Mi corazón latió más rápido, la piel de mis brazos se erizó, y la sensación de que algo estaba completamente fuera de lugar comenzó a apoderarse de mí. ¿Cómo es posible que un coche estuviera allí, en medio de la nada, sin un conductor? Miré en todas las direcciones, buscando alguna respuesta lógica, pero todo lo que vi fue la inmensidad de la oscuridad, la neblina que comenzaba a formarse sobre el asfalto y el sonido lejano de un perro aullando en el horizonte. El miedo se apoderó de mí, pero mi instinto me impulsó a acercarme más, como si alguna fuerza invisible me estuviera guiando. Cuando tomé la manija de la puerta del coche, algo ocurrió. Algo que jamás olvidaré. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensaba en ese momento. La gasolinera donde trabajaba estaba ubicada en las afueras de la ciudad, en un tramo apartado de la carretera principal. Apenas un par de coches pasaban por allí a estas horas, y la mayoría de los clientes eran camioneros o viajeros solitarios en busca de combustible. La gasolinera era antigua, su fachada desgastada por el paso del tiempo, y sus luces parpadeantes daban un aire sombrío que era fácil ignorar durante el día, pero que se volvía inquietante al caer la noche. Aquel turno de medianoche me había sido asignado de último minuto. Estaba agotado, con los ojos pesados por la falta de sueño, pero sabía que debía seguir. El turno nocturno no era del todo agradable, pero lo hacía para poder pagar mis cuentas. El ambiente era tan solitario que, a menudo, mi mente comenzaba a divagar entre los mismos pensamientos oscuros que se acumulaban en las horas de quietud.
Las largas horas de espera parecían extenderse infinitamente y las conversaciones de la radio, aquellas que a veces escuchaba sin prestarles atención, terminaban siendo mi única compañía. Era el tipo de lugar donde las leyendas urbanas cobraban vida, pero nunca pensé que alguna de ellas pudiera convertirse en algo real. El viejo empleado, al que todos llamaban Don Andrés, siempre me advertía sobre lo extraño que podía llegar a ser el turno nocturno. Aquí, muchacho, las cosas no son siempre lo que parecen, decía, su tono grave, como si hubiera presenciado algo que aún no aterraba. Pero yo, joven e impaciente, solo lo tomaba como una exageración, una historia más para mantenernos entretenidos. Sin embargo, esa noche, algo estaba a punto de cambiar. A las 2:30 de la madrugada, me encontré solo en el pequeño local, la única presencia humana en millas a la redonda. Las luces de la estación titilaban en la distancia, a veces iluminando las zonas oscuras del aparcamiento, otras veces sumiéndolo todo en la más absoluta oscuridad. Miraba las sombras proyectadas por los viejos postes de luz, como si fueran figuras que acechaban en silencio. Fue entonces cuando el coche apareció. El mismo coche oscuro y silencioso que ahora estaba estacionado frente a mí, esperando algo que no comprendía. Pensé en acercarme, en confirmar que no fuera un cliente esperando, pero algo en mi interior me detuvo. El aire se había enfriado de repente. Y una sensación extraña invadió todo mi ser. No era miedo, pero sí algo inquietante, una sensación de que no estaba solo. Al principio, traté de racionalizarlo. Era una noche normal, nada fuera de lo común. Pero las sensaciones que comenzaron a invadir el espacio me hicieron dudar. Algo estaba fuera de lugar, el reloj marcaba las 3:15 de la mañana y el ambiente parecía cada vez más denso. La gasolinera, que por lo general estaba tranquila, comenzó a sentirse extraña. La quietud de la noche, en lugar de ser reconfortante, se volvió opresiva. Las sombras parecían alargarse, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma a mi alrededor. A lo lejos, el sonido del viento susurraba entre las ramas de los árboles cercanos. Y el eco lejano de los animales nocturnos parecía resonar con una intensidad inusual. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la sensación de que algo, o alguien, estaba observándome. El coche en el que había visto la figura vacía aún estaba allí, inmóvil. No había signos de vida en su interior. Al principio, pensé que tal vez el conductor se había quedado dormido o algo así, pero algo en esa idea no me convencía. Era demasiado extraño que un vehículo estuviera estacionado en medio de la nada, sin señales de actividad. Intenté distraerme, me moví hacia el pequeño mostrador y busqué algo para hacer, como revisar las cámaras de seguridad o reorganizar los estantes. Pero no podía evitar el pensamiento que me rondaba, que estaba ocurriendo realmente. Fue entonces cuando escuché el primer ruido extraño. Un golpe suave, casi imperceptible, que venía del lado del aparcamiento. Me acerqué a la ventana y observé con cautela, tratando de ubicar el origen del sonido. A lo lejos, cerca del borde de la propiedad, vi una figura delgada. No era una persona, al menos no de las que estaba acostumbrado a ver a esas horas de la noche. No podía ver bien, pero la forma era inconfundible. Alto, casi demasiado alto, y caminando lentamente hacia el edificio. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió mi espalda. A medida que la figura se acercaba, algo más comenzó a suceder. La luz de la estación parpadeó aún más intensamente, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Las sombras en el suelo parecían moverse por sí solas, como si tuvieran vida propia. La figura que avanzaba lentamente hacia mí no dejaba de mirar al frente, sin desviarse ni un segundo. Era una presencia extraña, incomprensible. Mi mente trataba de racionalizarlo, pero mi cuerpo ya no respondía como normalmente lo hacía. En lugar de llamar a la policía o correr hacia la puerta para enfrentarme al extraño, algo en mi interior me decía que debía quedarme quieto, observar y esperar. Entonces, el coche, el que antes parecía vacío, comenzó a encenderse lentamente.
Los faros se iluminaron con una intensidad casi sobrenatural, bañando toda la estación con su luz cegadora. La figura que caminaba hacia mí ya no estaba tan lejos, y ahora podía ver sus ojos, o al menos lo que parecía ser ojos, dos esferas negras que reflejaban la luz de los faros como espejos, pero no había expresión en ellos, no había vida. De repente, sentí un fuerte viento, como si todo el aire en la gasolinera se hubiera comprimido, y una voz, suave pero clara, llegó a mis oídos. Ya era hora, no era una voz humana. Era algo profundo, casi gutural, como si viniera de otro mundo. O de otro tiempo. Algo en su tono me paralizó. Mis piernas no respondían, y mi mente solo podía pensar en una cosa: ¿quién estaba detrás de todo esto? El aire se volvió espeso, como si un peso invisible estuviera presionando contra mi pecho. Todo a mi alrededor se volvió más oscuro, incluso las luces de la gasolinera parecían perder fuerza, parpadeando de manera errática, como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. Mi respiración se volvió pesada, y mis manos temblaban mientras intentaba encontrar algo con que defenderme, algo con que reaccionar. Pero no había nada. Solo estaba yo, atrapado en ese escenario inquietante, con el coche extraño frente a mí y la figura acercándose cada vez más. La figura que había estado caminando hacia mí ya estaba tan cerca que podía ver detalles que antes no había notado. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cuerpo parecía desproporcionado, como si su altura fuera exagerada en comparación con el grosor de sus extremidades. La sombra que proyectaba no coincidía con su forma, como si su ser no perteneciera del todo a este mundo. Sus ojos, esos ojos oscuros y vacíos, no paraban de mirarme, y esa mirada me atravesaba, como si intentara leer mis pensamientos, mis miedos más profundos. La presión en el aire se intensificó, y el sonido de mis latidos retumbaba en mis oídos. La figura se detuvo a unos pocos metros de mí, y por un momento, todo quedó en completo silencio. Fue un silencio tan profundo que sentí que el tiempo se había detenido. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo, por encontrar alguna explicación lógica, pero no había ninguna. No podía moverme, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirarlo, como si estuviera paralizado por una fuerza invisible. Fue entonces cuando la figura habló de nuevo, pero esta vez su voz no fue como la anterior, profunda y gutural. Ahora, sonaba más como un susurro, suave, casi melódico. Pero igualmente aterrador: estás aquí por una razón. Y lo sabes. El frío recorrió mi espina dorsal. Algo en esas palabras me caló hondo, algo que sabía pero que había intentado ignorar durante años. Un sentimiento de inevitabilidad comenzó a apoderarse de mí. No podía comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que todo esto había sido previsto, que todo esto había comenzado mucho antes de aquella noche. De repente, la luz de los faros del coche se apagó por completo, y el sonido del viento aumentó, como si la misma naturaleza se hubiera enfurecido. Las sombras alrededor de la gasolinera se movían, se retorcían. Y sentí como si el lugar estuviera cobrando vida, como si la gasolinera misma estuviera absorbiendo todo lo que ocurría. Fue en ese momento cuando la figura dio un paso hacia mí. Sentí que el aire a su alrededor se enfriaba drásticamente y mi respiración se detuvo por completo. Estaba tan cerca que ya no podía ver nada más que esa figura oscura y su mirada penetrante. La sensación de que estaba a punto de desmayarme me invadió, y entonces, con un último susurro, la figura dijo: «Es hora de despertar». Y, antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. Desperté en el mismo lugar, o al menos eso creí en un principio. Las luces de la gasolinera titilaban, pero de manera mucho más tenue, como si la energía estuviera por agotarse por completo. Mi cuerpo estaba helado, y mi mente, aturdida, luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación provocada por el cansancio? No podía entenderlo. Pero al levantarme, algo me hizo detenerme en seco. Frente a mí, el coche estaba allí, exactamente en el mismo lugar, con las luces apagadas.
Pero lo más extraño era lo que había dentro. Ya no estaba vacío como antes. No, ahora, algo se movía dentro del vehículo. Unas figuras borrosas, una de ellas más grande que las otras. Parecían estar en el asiento trasero. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una sensación de terror indescriptible me recorrió el cuerpo. No podía apartar la vista del coche, pero no podía acercarme tampoco. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, no había vuelta atrás. Mi mente trató de buscar una salida lógica, pero las sombras alrededor de la gasolinera seguían moviéndose, como si fueran conscientes de mi presencia. En ese instante, una sensación aún más perturbadora se apoderó de mí. No estaba solo. No solo por las figuras dentro del coche, sino porque algo o alguien estaba observándome desde las sombras que se extendían por todo el lugar. Intenté llamar a la policía. Pero mi teléfono, inexplicablemente, no tenía señal. La desesperación se apoderó de mí. No podía escapar. Fue entonces cuando una de las figuras del coche se levantó. Era alta, de aspecto sombrío, y caminaba con una lentitud que solo aumentaba el terror que sentía. Los faros del coche se encendieron de nuevo, iluminando con su luz fría la figura que se acercaba hacia mí. La figura no caminaba hacia la gasolinera, sino hacia el borde del aparcamiento, como si estuviera guiándome, como si me estuviera llevando hacia algo aún más oscuro. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. Las sombras a mi alrededor parecían estrecharse cada vez más y la sensación de que el espacio se comprimía aumentaba. De repente, la figura se detuvo a unos metros de mí y fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. La figura, ahora claramente visible, no tenía rostro. Su rostro era una máscara vacía, sin rasgos, como si fuera un vacío absoluto. La voz del ser llegó a mis oídos, pero esta vez no era un susurro ni un eco distante. Era clara, directa, y resonaba en lo más profundo de mi ser. No era un sueño, dijo. Esto ha comenzado. Y ahora no hay marcha atrás. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y antes de que pudiera hacer algo más, el lugar comenzó a desvanecerse a mi alrededor. Las luces, el coche, las sombras. Todo desapareció en un parpadeo. Me encontré de nuevo en la gasolinera, como si nada hubiera sucedido. Pero algo había cambiado. No era el mismo lugar, ni el mismo tiempo. El aire estaba más denso, más pesado, y una sensación de presagio llenaba el ambiente. Finalmente, la puerta de la gasolinera se abrió, y un hombre extraño entró, vestido con un uniforme de trabajo. Me miró con una mirada penetrante, como si me conociera de toda la vida. Y fue en ese momento que comprendí la aterradora verdad. Yo había sido parte de algo mucho más grande, algo que no podía escapar. La puerta se cerró tras él. Y las luces parpadearon una vez más. ¿Te ha dejado esta historia sin aliento? Eso es solo el comienzo de lo que sucede en la oscuridad. Si crees que lo que viví en esa gasolinera es aterrador, imagina lo que podría estar sucediendo en otros lugares, en otros rincones solitarios y olvidados, donde lo inexplicable acecha a cada paso. ¿Alguna vez has sentido esa sensación extraña, ese escalofrío que te recorre la espalda sin razón aparente? Quizá no sea solo tu imaginación, quizá haya algo más, algo que se esconde entre las sombras, esperando ser descubierto. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más relatos espeluznantes que te pondrán los pelos de punta. Y si eres de los valientes que buscan adentrarse aún más en lo desconocido, activa la campanita de notificaciones para no perderte ni una sola historia. Cada vez que la oscuridad se cierne, te estaremos esperando con nuevos relatos, más aterradores, más inquietantes. Pero recuerda, no todos los secretos están hechos para ser desvelados. Y algunos de ellos, mejor dejarlos en las sombras. Ahora te pregunto, ¿has tenido alguna experiencia extraña en la noche? ¿Algo que te haga pensar que tal vez no estamos tan solos como creemos? Déjanos tu comentario abajo. Comparte tu historia con nosotros, porque estamos seguros de que hay muchas más historias como esta esperando salir a la luz. Recuerda,
La próxima vez que sientas esa mirada fría sobre ti, puede que no sea solo un sentimiento pasajero. Puede que sea algo mucho más real. Y lo más escalofriante de todo es que tal vez ya te estés acercando a la respuesta. Era una noche fría y sin estrellas, y el silencio pesado dentro del centro comercial hacía que el corazón de Carlos latiera más rápido. Él era el encargado del turno nocturno, algo común para él, pero algo estaba diferente esa noche. El reloj marcaba la 1 de la mañana y las luces de los pasillos parpadeaban levemente, como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. A lo lejos, una sombra pasó rápidamente por una de las vitrinas, pero Carlos, tan acostumbrado al ambiente, pensó que solo era el reflejo de alguno de los objetos en el lugar. Sin embargo, no había reflejos, no había nadie. El centro comercial estaba desierto. O al menos, eso debería ser. Se encogió de hombros, tratando de ignorar el escalofrío que recorrió su espalda, y siguió con su trabajo. Estaba a punto de salir hacia la zona exterior del centro comercial cuando escuchó un sonido amortiguado proveniente del pasillo principal. Algo, o alguien, estaba allí. El sonido era el de pasos lentos, casi arrastrados, que resonaban de un lado a otro. Pero no había nadie. Carlos sabía que él era el único allí esa noche. O al menos, eso pensaba. Cuando miró hacia la pared del pasillo, vio algo que lo hizo congelarse en el lugar. Una mancha oscura estaba apareciendo lentamente en la pared, como si algo estuviera escurrando, pero no era agua. El líquido parecía tener un color extraño, casi negro, y su olor, algo dulce y nauseabundo, como si viniera directamente de una pesadilla. El susto se apoderó de Carlos y dio un paso atrás, su cuerpo temblando mientras sus ojos fijaban la mancha que se extendía rápidamente. Y, en el momento en que miró hacia el fondo del pasillo, vio una figura. Estaba de espaldas a él, pero algo en ella le hacía sentir que no era una simple persona, sino algo extraño. Algo que no debería estar allí. ¿Qué era eso? Y, lo más importante, ¿qué estaba sucediendo en ese centro comercial, que parecía ser el escenario perfecto para una pesadilla real? Carlos había trabajado en ese centro comercial durante más de un año, siempre durante los turnos de madrugada. Aunque el lugar se vaciaba de personas y parecía caer en un letargo nocturno, él siempre encontraba algo reconfortante en la quietud. A pesar de lo grande y laberíntico del centro comercial, se sentía familiarizado con cada rincón, cada pasillo oscuro, cada tienda vacía. Había aprendido a ignorar los ruidos extraños que solían escuchar los nuevos empleados y a desentenderse de las sombras que se formaban en las esquinas al final de la jornada. Había trabajado en lugares mucho peores. Pero esa noche, algo estaba diferente, algo que le helaba la sangre. El centro comercial estaba situado en las afueras de la ciudad. En una zona donde la niebla de la madrugada parecía invadir cada rincón, creando una atmósfera densa y misteriosa. Había algo sombrío en ese lugar, un aire de desolación que lo envolvía. Carlos lo había notado, pero siempre trató de no darle demasiada importancia. Después de todo, ¿quién podría pensar que un lugar tan común podría ser el escenario de algo macabro? Aquella noche en particular, el centro comercial se sentía aún más vacío que de costumbre. Las tiendas, normalmente abiertas las 24 horas, estaban cerradas, sus persianas metálicas bajadas, creando un panorama de total desolación. La única luz que iluminaba los pasillos era la tenue de las lámparas fluorescentes que parpadeaban esporádicamente, creando un efecto aún más inquietante en el ambiente. Carlos se encontraba en la parte más alejada del centro comercial, en una tienda de ropa, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de realizar su recorrido final. La tienda tenía grandes espejos en las paredes que ahora reflejaban las luces débiles, creando distorsiones extrañas que hacían que el lugar se sintiera aún más extraño. Aunque Carlos no quería admitirlo, el aire estaba cargado de una energía extraña. Se sentía observado, como si los muros del centro comercial estuvieran esperando algo, algo que pronto ocurriría.
A lo lejos, los pasillos vacíos daban una sensación de opresión. El sonido de sus pasos resonaba demasiado fuerte en la quietud del lugar. Y en el momento menos esperado, el teléfono móvil de Carlos sonó, rompiendo el silencio absoluto. Era un mensaje de su compañero de trabajo, Marcos, que también estaba en turno esa noche. ¿Has notado algo raro esta noche? Hay algo en el aire, algo que no está bien, decía el mensaje. Carlos sonrió nerviosamente, como si el mensaje lo hubiera confirmado. Algo en el ambiente estaba perturbado. Intentó seguir su rutina, no podía dejar que sus miedos lo controlaran, pero sabía que algo no estaba bien. Desde que entró en el centro comercial esa noche, algo lo había estado acechando. Unos pasos que no pertenecían a nadie, un susurro en el viento que parecía llamarlo, la figura que vio en el pasillo. Al final de la tienda, se le quedaba grabada en la mente. Cada vez que miraba hacia esa zona, podía jurar que la sombra se movía, desplazándose por los pasillos vacíos. Pero, cuando se acercaba, no había nada allí. La sensación de ser observado era cada vez más intensa, y Carlos ya no sabía si sus nervios lo estaban traicionando o si realmente algo extraño ocurría en ese lugar. A lo lejos, en la parte más oscura del centro comercial, pudo escuchar un sonido inconfundible, el de una puerta cerrándose con fuerza. Carlos se tensó, sus músculos se contrajeron al instante. Algo no estaba bien. No podía ser un error, no podía ser el viento. Alguien, o algo, se encontraba allí con él. Carlos caminó lentamente por el pasillo principal, sus pasos resonando en el silencio absoluto. El centro comercial estaba aún más desolado de lo habitual, y esa sensación de vacío parecía volverse cada vez más pesada. Había algo en el aire, algo que lo hacía sentir que no estaba solo. Los pasillos, normalmente iluminados por una luz tenue pero constante, ahora parpadeaban intermitentemente, creando sombras que danzaban de manera inquietante. Cada vez que una luz se apagaba y volvía a encenderse, la figura de la que había sido testigo antes parecía moverse más cerca, siempre al borde de su visión, como si estuviera esperando que él bajara la guardia para aparecer en todo su horror. Se detuvo frente a la tienda de artículos electrónicos, su mirada fija en el pasillo oscuro que se extendía más allá de ella. Fue entonces cuando escuchó algo que lo hizo estremecer, un susurro. Al principio pensó que era el viento o un ruido proveniente de la maquinaria vieja del centro comercial, pero a medida que la voz se hacía más clara, pudo distinguir palabras. Palabras susurradas con una voz distorsionada, como si vinieran de un lugar muy profundo. «Ayúdame», dijo la voz. «Ayúdame, antes de que sea tarde». Carlos tragó saliva, su corazón comenzó a latir más rápido, golpeando contra su pecho. Miró alrededor, pero no vio nada. Solo las sombras que parecían moverse con vida propia. Tomó su teléfono móvil, dudando si debía llamar a alguien. Pero no había nadie para ayudarlo, y el miedo a parecer paranoico lo hizo pensarlo 2 veces. No quería alarmarse sin razón, pero había algo dentro de él que lo decía con fuerza, debía salir de ahí lo antes posible. Tomó aire y siguió caminando. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si algo invisible lo estuviera jalando hacia el interior de la oscuridad del centro comercial. Cuanto más avanzaba, más sentía que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Las luces seguían parpadeando, y la sensación de ser observado se intensificaba. Era como si alguien lo estuviera siguiendo, pero al mirar hacia atrás, no veía nada. Solo el vacío. De repente, los pasos que escuchó antes, esos pasos lentos y arrastrados, comenzaron de nuevo. Eran más cercanos, más definidos, como si alguien estuviera caminando detrás de él, justo fuera de su campo de visión. Carlos aceleró el paso. Pero los pasos también lo hicieron, siguiéndolo, acercándose más y más. El miedo lo invadió, pero algo dentro de él le decía que debía mantenerse tranquilo, que debía encontrar una salida. Llegó a la entrada de una de las tiendas, donde las luces de emergencia parpadeaban con una intensidad desconcertante. La figura que había visto antes se apareció nuevamente, ahora más nítida.
Estaba de pie en el extremo opuesto del pasillo, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera observando a Carlos. No podía ver su rostro, pero algo en la postura de la figura le heló la sangre. No era humana, o al menos no parecía serlo. La figura estaba vestida con ropas antiguas. Algo que no encajaba con la estética moderna del centro comercial. Carlos se quedó paralizado, la adrenalina recorriendo su cuerpo mientras la figura avanzaba lentamente, sin prisa. La temperatura del lugar había bajado considerablemente y un frío intenso lo envolvía. El aire se volvía más pesado y el susurro, que había sido distante, ahora parecía venir de todas partes. «Ayúdame», repetía la voz, más fuerte, más urgente. Carlos trató de dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había paralizado. Cuando intentó mover los labios para gritar, no salió ningún sonido. La figura estaba cada vez más cerca, y en ese momento, Carlos sintió una presencia sobre él, algo que lo tocó en el hombro. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. De repente, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El pasillo se quedó en silencio absoluto, pero el aire seguía siendo denso, pesado, como si algo siniestro se hubiera quedado en el lugar, esperando a que él bajara la guardia para atacar nuevamente. Pero ahora, la sensación de que no estaba solo era más fuerte que nunca. El reloj marcaba las 2:30 de la mañana y Carlos sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Estaba en el pasillo central del centro comercial, con la mirada fija en el vacío. No había rastro de la figura, ni de los extraños susurros que lo habían estado acechando. Sin embargo, algo dentro de él sabía que lo peor aún estaba por venir. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera esperando a que algo ocurriera. De repente, un sonido sordo, como el de una puerta abriéndose de golpe, rompió el silencio. Carlos giró la cabeza hacia la fuente del ruido, su corazón comenzó a latir más rápido. En el extremo del pasillo, la puerta de una de las tiendas que estaba cerrada se había abierto de golpe. Como si una fuerza invisible la hubiera empujado. La luz parpadeante de la tienda iluminaba la oscuridad circundante, creando sombras que se alargaban de manera aterradora. Algo dentro de él lo impulsó a acercarse. Al entrar en la tienda, el aire se volvió aún más frío. Las estanterías, normalmente ordenadas, estaban desordenadas, con productos esparcidos por el suelo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba a su alrededor. Los objetos parecían estar fuera de lugar, como si alguien los hubiera movido en medio de la noche. Pero lo que más le inquietaba era la sensación de que algo lo estaba observando. De alguna manera, sentía que esa tienda, que antes parecía tan normal, ahora era el centro de algo mucho más oscuro. De pronto, los pasos resonaron nuevamente. Esta vez no eran arrastrados ni lentos, sino rápidos y frenéticos. Carlos se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El sonido de los pasos se repetía, acercándose cada vez más. Se dio cuenta de que no podía escapar. Ya no era cuestión de encontrar una salida, era cuestión de sobrevivir. El sonido de los pasos se detuvo abruptamente y un silencio mortal se apoderó del lugar. Carlos, con el alma en vilo, trató de escuchar cualquier indicio de movimiento, cualquier señal de que lo acechaba aún estaba cerca. Pero no escuchó nada. Fue entonces cuando lo vio, una figura, esta vez mucho más cerca de lo que había estado antes, de pie frente a él, sin moverse, observándolo fijamente. Su rostro era un vacío, una negrura sin forma, como si no tuviera rasgos humanos. Carlos sintió como su cuerpo se paralizaba. Incapaz de moverse o gritar. El frío se intensificó y el aire parecía pesar toneladas sobre su pecho. La figura levantó lentamente una mano, señalando hacia el fondo de la tienda, hacia un rincón oscuro, donde algo se movía. Algo extraño. Algo que no pertenecía a ese lugar. Cuando Carlos miró en esa dirección, vio lo que se movía, una sombra, de forma indefinida, se deslizaba por el suelo. No tenía una forma clara, pero se deslizaba de manera antinatural,
arrastrándose hacia él. La sombra parecía ser parte de la oscuridad misma, y a medida que se acercaba, la figura frente a él comenzaba a desvanecerse, desapareciendo lentamente en el aire. El pánico se apoderó de Carlos. Intentó gritar, pero las palabras no salían. En su mente, solo una cosa resonaba: huir. Tenía que huir. Pero sus piernas no respondían, y la sombra se acercaba cada vez más, deslizándose a través del suelo como si quisiera devorarlo. En un intento desesperado, Carlos miró hacia las escaleras que llevaban a la planta superior. A la salida. De un salto, corrió hacia ellas, pero a medida que subía los escalones, sentía la presencia detrás de él, una fuerza invisible que lo empujaba hacia el abismo de la oscuridad. Cuando llegó al último escalón, la puerta de emergencia a su derecha se abrió de golpe, y una ráfaga de aire frío lo empujó hacia adelante. Con una rapidez increíble, Carlos se lanzó a través de la puerta, saliendo del centro comercial y quedándose en la acera, respirando con dificultad, mirando atrás con una sensación de terror indescriptible. Miró hacia el centro comercial, las luces parpadeaban con fuerza, pero no vio nada. Todo estaba en silencio. Pero sabía que lo que había experimentado esa noche no era producto de su imaginación. Algo en ese lugar estaba esperando, algo que no descansaba, que no moriría, y que siempre lo estaría acechando. Carlos no podía dejar de temblar. Su cuerpo aún estaba cubierto de sudor frío, y su mente trataba de procesar lo que había vivido en esas horas de terror. ¿Había sido real? ¿Había imaginado todo aquello? La luz de las farolas a su alrededor parpadeaba débilmente, pero nada parecía tan real como el pánico que aún sentía. Había logrado escapar, sí, pero la sensación de que algo lo observaba seguía ahí, clavada en su pecho. Caminó lentamente por la acera, sin atreverse a mirar atrás, como si al hacerlo, el centro comercial y sus horrores pudieran seguirlo, atraparlo nuevamente. Tomó su teléfono móvil, con la esperanza de que alguien respondiera, pero no pudo más que mirar la pantalla en blanco. Sin llamadas, sin mensajes. Nadie lo entendería. Nadie lo creería. En su mente solo una pregunta giraba una y otra vez: ¿qué había ocurrido en ese lugar? Y, más importante aún, ¿quién o qué lo había estado acechando? La figura de la tienda, la sombra deslizándose por el suelo, la presencia invisible que lo había perseguido hasta la salida, todo era tan surrealista que era imposible encontrar respuestas lógicas. Cuando llegó a su apartamento, algo lo detuvo en seco. El aire dentro de su hogar estaba inusualmente frío. No era una brisa normal, sino un frío penetrante que se colaba hasta en los huesos. En la penumbra de la sala, algo brillaba débilmente, una foto que había dejado sobre la mesa antes de salir esa mañana. No la había movido, estaba segura de eso. Pero lo extraño no era la foto en sí, sino lo que estaba reflejada en ella. Carlos se acercó lentamente, y al mirarla más de cerca, su estómago se revolvió. La figura que había visto esa noche, en el centro comercial, estaba ahí, reflejada en el vidrio de la foto. No era un reflejo distorsionado, no. Era la misma figura, de pie, justo detrás de él en la imagen. La misma silueta en la oscuridad, esa sombra sin rostro que lo había acechado, ahora estaba en su hogar, en su vida, de alguna forma. Despertó del shock en cuanto escuchó un ruido proveniente de la habitación. Un golpeteo débil, casi imperceptible, como si alguien estuviera tocando la pared desde el otro lado. No quería ir, pero sus pasos lo llevaron sin que pudiera hacer nada para detenerlos. Al abrir la puerta, la atmósfera se tornó aún más pesada. En la cama, su reloj, el que había dejado sobre la mesa antes de salir, comenzó a sonar por sí solo. Tic, tac, tic, tac, el sonido era ensordecedor. Con las manos temblorosas, Carlos apagó el reloj. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, escuchó un susurro, esta vez mucho más cerca, mucho más claro. «Ayúdame», decía la voz, pero esta vez estaba acompañada de un extraño crujido. Como si algo o alguien estuviera levantándose desde las sombras, Carlos no pudo más. Corrió hacia la puerta de su apartamento y,
en un impulso, salió a la calle nuevamente. El aire frío lo golpeó, pero en el fondo sabía que no estaba huyendo del centro comercial, sino de algo mucho más grande, algo que no podía escapar. Los susurros, la figura, el reloj, todo había sido una advertencia. Era como si algo se hubiera despertado en ese lugar, y ahora, sin importar lo que hiciera, lo seguiría donde quiera que fuera. Cada rincón, cada sombra, cada reflejo. Algo en esa noche había liberado algo oscuro que no descansaría hasta arrastrarlo de nuevo al abismo. Carlos se quedó parado en medio de la calle, mirando hacia el centro comercial, ahora a lo lejos. Las luces seguían parpadeando, y aunque el lugar parecía estar vacío, había algo en el que le aseguraba que lo que había experimentado esa noche no había terminado. Solo había comenzado. La historia de Carlos ha llegado a su fin, pero ¿realmente ha terminado? Lo que ocurrió en ese centro comercial podría ser solo la punta del iceberg, y lo que acecha en la oscuridad puede seguir acechando, esperando el momento perfecto para revelarse. Si te has quedado con ganas de más, si te has preguntado qué sucederá con Carlos, si te has sentido parte de su historia, es hora de que compartas este terror con los demás. Si te ha gustado lo que acabas de escuchar, si las sombras te han seguido hasta aquí, no te quedes en silencio. Suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje al borde de lo desconocido. Tienes que saber qué sucederá a continuación. Porque te prometo que esto no es el final, sino solo el comienzo. Cada historia que te traemos está llena de misterio, de lo inexplicable, y siempre con un giro inesperado. Si eres de los que se atreven a mirar hacia las sombras, si eres de los que se atreve a caminar por la oscuridad, acompáñanos en nuestra próxima entrega. Esta historia no termina aquí, y tú tampoco deberías hacerlo, y recuerda, la próxima vez que entres a un lugar vacío, que creas estar solo en la penumbra, piensa por un momento, ¿realmente estás solo? La respuesta puede sorprenderte. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué opinas de lo que acaba de pasar. ¿Te atreverías a regresar al centro comercial con Carlos? ¿O huirías tan rápido como pudieras? No olvides darle me gusta si quieres más historias como esta, porque la oscuridad nunca duerme, y nosotros tampoco.